empezar a presentarnos a lo mejor en estos primeros momentos. Yo no tengo aún la oportunidad de conocerte, pero me vendría muy bien saber cómo, por qué estás aquí, ¿no? Principalmente, ¿cuál es la razón por la que estás aquí? ¿Qué te gustaría llevarte de esta sesión que tenemos muy especial para ti? De manera, yo les digo como las minifaldas, de manera cortita y que enseñe, ¿no? Entonces, que me lo digas, suficiente. exacto, ¿por qué estás aquí? ¿Qué esperas de esta sesión? Bien cortito, y me encantará verte, aunque sea un momento, si puedes abrir tu cámara, sería sensacional, porque hoy vamos a hablar precisamente de la comunicación verbal, de nuestras palabras, y se acompaña de una imagen. Entonces, no te preocupes si estás así como fachosón, bueno, decimos en México, fachosón, ¿no? O si el contexto son tus trastes ahí que no hemos lavado, no te preocupes, bienvenido, porque este es un espacio sin juicios y estamos aquí para aprender. Así es que levanta tu manita el que quiera empezar, ahí con un icono, bienvenidísimos. Te escucho adelante. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Levantan la manita ahí para verlos aquí como... Tenemos, acuérdense los símbolos también, si quieren levantar la manita. Sí, por supuesto. Los simbolitos. Adelante, adelante, pueden abrir su micro. Dice David Ramírez, me encanta participar en sus talleres, gracias 6 Seconds. Gracias David, gracias. Vamos a ponernos en una situación hipotética para ayudarlos. Imagínense, lo cual está abierta la invitación para todos los miembros de la comunicación de la comunidad de 6 Seconds de América Latina. Está abierta la invitación para venir, para compartir lo que ustedes saben que es súper valioso. Nosotros en 6 Seconds decimos que la sabiduría está dentro de las personas. Y hoy en la mañana lo estuvimos conversando. No hay nada que yo pueda enseñarles. De repente puedo presentarles una metodología que hemos puesto con muchos años de investigación, pero realmente solamente va a hacer sentido en el contexto de mi propia sabiduría. Entonces, imagínense que ustedes la próxima semana tienen que presentar en el horario de Grow You, que están invitados a dar una ponencia, a enseñarnos algo, a liderar una experiencia de repente. ¿Qué les gustaría aprender el día de hoy que les permita realizar, hacer un buen trabajo, sentirse seguros, sobre todo la próxima semana? No te preocupes, yo me encargo de dejarlos acá. Cuéntanos, Ingrid. Mucho gusto, yo soy Ingrid. Bueno, ya Fiorella por lo menos estaban casi todas. La intención de esto es que realmente, bueno, yo trabajo en el área de recursos humanos y muchas veces nos toca roles de comunicación, inclusive representando a mucha gente de la organización que no quiere hablar. Por decirlo así, nos tiran a basura o nos tiran las cosas feas. La comunicación ahora, por ejemplo, durante la pandemia, de reestructuración, de despidos, etcétera, ¿quién lo hace? Recursos humanos. Cuando hay que celebrar algo, cuando es una fiesta, cuando hay que comunicar, también recursos humanos. Si hay que hacer un cambio, etcétera. Entonces, me interesa bastante porque en el área de uno, pues realmente necesita comunicarse de la mejor manera. Y no necesariamente lo ha hecho bajo un entrenamiento formal, que no necesariamente tiene que ser así, o hay cosas que tal vez uno comete errores que cree que está haciendo bien y haya tips adicionales que uno debería de aprender, pulir, ¿verdad? Y saber más. Excelente, fantástico. Muchísimas gracias. Yo también estoy en el campo de los recursos humanos, nos vamos a complementar muy bien. También gracias. Hay una manito, Beatriz. Perfecto. Hola a todos, buenas tardes. Yo soy Beatriz de México y principalmente yo me dedico a impartir clases en nivel licenciatura. Entonces, creo que es una parte del desarrollo humano donde se encuentran queriendo ser 100% adultos, pero también todavía se sienten niños. Y creo que esta parte de manejar las masas, el poder proyectar las emociones que uno quiere y el mantener toda la atención de los alumnos durante el tiempo que dure la clase, creo que es muy, muy importante. Muchas veces nos avientan los maestros a exponer a la clase, pero nunca nos enseñan realmente cómo se realiza una verdadera exposición, cómo debemos desenvolvernos frente al público
y tener esa atracción de la atención de las personas. Fantástico. Muchísimas gracias, Betty. Fantástico. ¿Alguien aquí que le interese ser como Don Francisco? Creo que todos conocen a Don Francisco, ¿no? Claro. Hola. Sin nadie que... Bueno. Hola. Hola, yo soy Belia. Yo estoy aquí en la Riviera Maya, pero viví 19 años en Chile. Entonces, soy coach de profesión, soy comunicadora y me dediqué más de 20 años a las áreas comerciales y dirección de equipos de ventas. En la parte del coaching tengo un programa que estoy armando que tiene que ver con un programa online. Entonces la realidad es que estoy como en la época de pandemia en México, estamos todavía todos encerrados, entonces estoy como organizando muchísimos contenidos, estoy haciendo lives y viendo también qué es lo que la gente en México quiere saber, porque sé cosas que quieren saber en Chile, pero y conozco gente en Chile que puede ser muy interesante para el público mexicano, para compartir conocimientos, pero no conozco muy bien a la gente en México. Entonces, cuando me llegó esta invitación por Isaías de Chile, me llamó la atención para poder conocer más gente en esta parte, en mi país, y bueno, ¿por qué no también en otros países, ¿no? A nivel comercial, estaba yo muy relacionada con Brasil, con algunas partes en Colombia y Argentina, pero como que todo se relacionaba con Sudamérica y no para acá. Y es por eso que me interesa. Yo estoy abierta a aprender cosas nuevas, y si bien es cierto, algunas veces me he capacitado en el tema de relatoría con otro tipo de empresas. Lo que me parece interesante en este momento en general es que hay muchísima información y muchos profesionales como ustedes que generosamente están compartiendo sus conocimientos. Así que pues bienvenidos sean, todo lo que quieran compartir, feliz. Y sí, en algún momento yo pongo también mis conocimientos a su disposición para lo que requieran. Eso. Gracias, gracias. Yo creo que esto de la invitación funcionó. De aquí vamos a sacar 4 o 5 talleres más. Excelente, muy bien. Fantástico. ¿Alguien más que nos quiera compartir, que se quiera presentar? Sus expectativas, ¿qué les gustaría llevarse el día de hoy? Bienvenido, Eduardo. Gracias por compartir. Eduardo. Hola, Eduardo. ¿Quién quiere continuar? Adelante, adelante. Se llevarán un bono en una tienda de conveniencia de $1,000. A ver si así. Nomás tienen que venirlo a buscar a Estados Unidos. Sí, por supuesto. Allá en la Casa Blanca, mira dónde. Donde está Elizabeth, ¿no? Sí, no viene nadie. Perfecto. Muy bien. Ya, yo voy a ir a retirar los $1,000. Voy para Estados Unidos feliz. Excelente. Nos encanta. No, pero ya no puedes entrar a la Casa Blanca, hay una cerca ahora. No, sí, horrible. De hecho, teníamos un viaje planificado donde nuestra amiga Belia, que estaba hablando de México, también tuvimos que cancelar todo hace poco. Parte de ya están abriendo Riviera Maya, por si acaso. No sé, pero no sé si quisiera ir tan pronto considerando cómo está toda la situación. Así que nada. Me perdí un poquito del inicio. Escuché la pregunta que hacías tú, Astrid, pero me perdí de lo que estaban hablando porque me costó un poquito conectarme hoy día. Así que no sé si me puedes quizás la pregunta directa de lo que estaban diciendo para poder participar y contestarte. Claro, sí, preguntaba un poquito al iniciar a qué te dedicas y cuál es tu expectativa, qué te gustaría llevarte que pudieras aplicar, como dice Fiorella, ¿no? Si la próxima semana tuvieras un workshop, ¿no? A lo mejor qué herramienta quisieras, que te gustaría mejorar, ¿no? Porque tiene que ver con las expectativas y con lo que te gustaría aprender. Creo que hoy en día, considerando la situación en la que estamos,
a la cual en general no estábamos, en ningún lugar del mundo creo que estábamos preparados para algo tan potente. Creo que el tema de las habilidades comunicacionales está siendo un tema, que de hecho es algo que nosotros estamos trabajando, o sea, en el lugar que tengo con un socio, es algo que estamos desarrollando para que otras personas también puedan adquirir a través del área de producción, porque siento que en general, como personas, siempre estamos, y sobre todo en el área del coach, estamos muy acostumbrados al tú a tú. O sea, son pocas las personas que se han dedicado siempre ante una cámara a hablar. Entonces creo que las habilidades comunicacionales a través de una cámara es algo que hoy en día está siendo importante seguir fomentando y enseñar desde esa mirada, porque finalmente, insisto, yo puedo enseñar muchas cosas a través de una cámara, pero si no logro conectar con un otro, no logro transmitir lo que quiero decir a través de esta cámara, como decía no sé, una de las personas que sigo, que es Sebastián Lora, no sé si lo han escuchado, que es un comunicador especialista en esto. O sea, si no hay esta conexión, que ya no es a través de una mirada, no voy a lograr que el otro aprenda de lo que yo quiero que aprenda, o se entrene conmigo, etc. Por lo menos es mi aporte. Perfecto. Muy bien. Excelente. Y pues yo creo que... nos pone una más en el chat, nos pone David, dice, yo estoy acá para identificar herramientas, aprender y tener un desenvolvimiento humano y traspolarlo a los contextos donde tengo roles como padre, hijo, hermano, amigo, entre otros. Fantástico. Muy bien, pues yo creo que ya con esto, gracias a los que compartieron y a los que no también, muchas gracias, porque, bueno, vamos a hacer una sesión bien enriquecedora. Me llevo algunos requerimientos de su parte, creo que tiene que ver con la habilidad para conectar con las personas, la habilidad para mantener la atención, que es muy importante, llevarnos herramientas valiosas adicionales. Está bien. Ya Giliana entró comunicando, perfecto. Sí. Bienvenida. Y entonces, bueno, pues vamos a empezar, va a ser una conversación sin duda. Vamos a hablar como algunos temas que ya más o menos había platicado yo con Fiorella, pero muchos otros más que surgen, ¿no? Y quizá comenzaría por decirte algo que me pasó muy impactante en la mañana y sí que te lo quiero compartir porque no sé de aquí y me ayudan levantando su manita, así literalmente yo los veo o con la manita. ¿Alguien de ustedes tiene mascota en casa? Perro, gato, perico, ajá, ok, perfecto. Entonces fíjate que yo en la mañana estaba dando una sesión, estaba por empezar una reunión muy importante y estaba conectada, y ya sabes, así tu computadora, tu tacita de té, preparándote. Estaba yo ahí, ya estaba conectada y de repente fuera de mi casa pasa el jardinero y yo tengo un perrito que se llama Coco. Coco es como, le llaman perros ratoneros, es un perrito pues mediano, no es tan grande, pero ladra como si fuera un perro gigante, ¿no? Entonces está ahí Coco, llega el jardinero, pasa por la ventana y Coco empieza a ladrar de una manera que no te puedes imaginar. O sea, Coco se volvió loco, ¿no? Coco loco. Entonces empieza a ladrar a un punto en el que la interferencia pues se vuelve demasiado y estoy con mi equipo de trabajo en la reunión y les digo, chin, ¿saben qué? Me da muchísima pena, pero necesito hacer un cambio, necesito que me den 10 minutos para moverme y pueda volverme a conectar con ustedes, porque ciertamente esto es una situación atípica. Yo no pensaba que iba a llegar el jardinero, ¿no? Ni que mi perro iba a ladrar. Y pues, ¿qué haces con esto? Entonces, lo que se me ocurre es, dije, voy a cambiar de locación, cerca de aquí donde está mi casa, también está mi oficina, que hoy está desocupada. Entonces dije, me traigo la computadora y me voy a la oficina. Y entonces ahí voy yo, ya preparo mis cosas, rápidamente guardo mi laptop y en eso dejo la puerta medio abierta y se me escapa el perro, ¿no? Entonces, nada de lo que yo había planeado en mi mente, dije,
sea, en 5 minutos me vuelvo a conectar a la junta en lo que llego a la oficina, ¿no? Y se me sale el perro. Y entonces ahí me tienen, ¿no? Corriendo, persiguiéndolo. Y bueno, parecía yo en la persecución de Rocky Balboa, ¿no? Así, tun, 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 ¿no? Con el perro. Y entonces empecé a perseguirlo. Y hasta parecía que me volteaba a ver así como de, no me vas a alcanzar jamás. O sea, por más que tú corras, ¿no? Y entonces yo desesperada, así rápidamente como que aprieto el paso, como decimos acá en México, y finalmente, o sea, hay un punto en el que digo, es que no lo voy a alcanzar, sigue corriendo. Me doy la vuelta, empiezo a caminar hacia el otro lado, como regresando a casa, dije, pues voy a ir por un pedazo de pollo, jamón, lo que nuestra creatividad nos dé. Y curiosamente, cuando me relajo un poquito y regreso, veo que el perro llega y o sea, él se da la vuelta también, o sea, yo me doy la vuelta, él también, y empieza a caminar detrás de mí. Yo dije, ¿pero qué es esto? ¡Qué maravilla! O sea, ¿por qué? ¿Qué significa esto? No me había ocurrido. Entonces llego a la puerta de la casa y el perro se mete a la casa solito. Entonces yo digo, caray, ¿no? O sea, me estresé, me preocupé, actué como fuera de control, ¿no? Por el perro. Y cuando me calmé, el perro también se calmó y entró solito a la casa. Voy a hacer una pausa para hacerte algunas preguntas. Esto que acabo de hacer es un recurso de comunicación que utilizamos. Vamos a hacerlo práctico y te voy a hacer preguntas. ¿Qué notaste que yo hice? Fíjate bien, con mis manos, con mi voz, con la historia. ¿Qué fue? Ojalá hubieran visto su carita, pero yo los veía aquí a todos así de... Así. ¿Qué pasó con el perro? ¿Qué pasó con el perro y con Astrid? ¿Qué recursos puedes identificar que yo utilicé, que tú también tienes, para contarte esta historia? ¿Quién me ayuda si quieres en el chat o si quieres en el micrófono, como tú te sientas cómodo? ¿Quién me dice? ¿Qué vieron? Yo diría que los gestos y las manos, o sea, la expresión corporal, uno puede darle una emoción a lo que está contando, o si por el contrario, si uno está quedito, los hombros abajo, como agachado, puede haber mucha emoción en la voz, pero el cuerpo no lo transmite. Y el tono de voz también, si yo lo cuento emocionado y la voz tiene altos y bajos en lo que yo le quiero dar énfasis o no, o como lo cuento, porque si es, bueno, yo tiendo a dormirme cuando escucho discursos de gente que es como un solo tono de voz. Así es. A veces les digo, parece el abuelito, así como cuando le están cantando la canción de cuna y arrullando, un solo tono de voz parejo. Entonces, no, pero en cambio cuando hay altos, bajos y todo, como que uno se va envolviendo en esa emoción, en esa historia. Exacto, muy bien. ¿Alguien más que haya detectado algo? Patricia, no te escuchamos. Hay que abrir el micro de Pati, creo. Sí. Ahí está. Pero no me hace caso, ¿sabes? Cuando trato de... A ver. ¿Y será que tú lo puedes abrir? Claro, sí, yo soy el host. Excelente. O sea, ay, a ver, desde aquí. No, es de repente cuando ella lo bloquea, de repente lo ha bloqueado. Si quieres escribir, Patricia. Ok. Pero ella también ahí la veo que está buscando. No me deja, no me permite. Le doy clic y no me permite. Ok, mientras ella... Ahí está. Bienvenida, perfecto. La verdad que a lo mejor el micrófono estaba silenciado porque no iba a ser un gran aporte, pero ya que estoy al aire, yo pienso que sin darnos cuenta, tú generaste una situación en que nosotros empatizamos mucho contigo, con lo que te estaba pasando, y le prestamos atención a un hecho y cosa que nos puede pasar a cualquiera de nosotros cuando tenemos algo planificado y de repente algo resulta distinto como lo habíamos planificado. Pero de alguna manera conseguiste que estábamos todas súper atentas con el desenlace de esta situación. Entonces,
de manera que todos ya estamos empatizando contigo, porque nos pusimos en tu lugar y nos conectamos con lo que te estaba pasando y cómo lo habías solucionado. Eso. Perfecto, Pati. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Pues lo que te quiero decir es que el arte de comunicar a veces es más sencillo de lo que nos han enseñado, de lo que podemos recuperar, y si tú quieres tomar nota, voy a hablarte de los recursos que fui utilizando. Para tener una comunicación poderosa hay elementos muy sencillos. Por ejemplo, técnicamente se habla de aperturas poderosas, ¿no? Yo empecé y les dije algo así como, sí, pero antes de empezar les tengo que platicar algo que me pasó en la mañana. Y entonces el cerebro lo que hace es como que se abre, ¿no? Dice, Astrid nos va a platicar algo que le pasó en la mañana, ¿no? Entonces, si quieres impactar en la comunicación, siempre es muy importante que abras con algo que llame la atención. Las aperturas poderosas son un recurso bien económico que todos podemos usar, ¿no? Otras aperturas poderosas que puedes utilizar son datos, por ejemplo, ¿no? Decir, no sé si sabían, pero en las últimas 4 semanas la gente ha reportado una disminución de su estrés en un 20%. ¿Les gustaría saber por qué? Entonces, te voy a dar algunos tips. Puedes usar para las aperturas frases que llamen la atención. También puedes usar datos y también puedes usar preguntas, ¿ok? Entonces, si recuperáramos estas 3, alguien valiente que las escriba o las mencione, ¿cuáles serían estas 3 que te acabo de mencionar? 3 recursos con las que puedes hacer una apertura poderosa. Muy bien. Cuando nosotros hacemos este webinar de Hot Cognition con Annabelle Jensen, que es la directora, la fundadora de 6 Seconds, siempre hablamos de las preguntas, ¿no? Como las preguntas, hay 2 momentos en que el cerebro se activa, como que se prende, ¿no? Cuando hace preguntas es una de ellas, ¿no? En el momento en el que tú realmente jalas el interés de una persona, el hacerle una pregunta, ¿no? Y cómo alimentamos esa curiosidad con las preguntas y mantenemos la atención esa que nos comentaban, ¿no? O sea que es como un fueguito que tú vas prendiendo y dejas prendido, ¿no? E inclusive ella tiene una fórmula, que en ese momento no la tengo a mano, que es una fórmula para las preguntas poderosas. Perfecto. Entonces, aquí te doy otro recurso para nuestros profesores y profesoras. Parte de lo que hace interesante los seminarios, y más cuando lo haces en línea, es constantemente pedir retroalimentación. O alguien puede recapitular lo que yo dije, alguien podría decirlo con sus propias palabras. En tus propias palabras, ¿cómo sintetizarías tú esto? Es muy importante tener retroalimentación de tu audiencia. Eso podría decirles. Eso como recurso de aperturas poderosas. Ahora, me gustaría preguntarles sobre el recurso que yo utilicé. Fue básicamente contar una historia, la historia de Astrid y su perro en la mañana, que además fue totalmente real, verídica. Las historias, déjame hablarte de que hoy son el recurso más valioso que tú puedes utilizar en la comunicación. ¿Por qué? Por 3 razones. Primero, históricamente nuestro cerebro procesa mucho mejor las historias que la información así como tan en bruto. Nos encantan las historias. Y al final de esta sesión, a alguno de ustedes les voy a pedir que me cuente una pequeña historia, ¿ok? Algo que recuerden, chiquitita, pero vamos a tratar de aplicar lo que estamos aprendiendo. El cerebro procesa muy bien las historias. 2, nos encanta escuchar historias, ¿sí o no? Que cuando estamos con la amiga, la abuelita, la prima, y te tengo que contar algo, Eli, te tengo que contar algo, Belia. Y nuestro cerebro, miren, adopta así posición suricata, ¿no? Es como, cuéntame. Que no es lo mismo que te guste el chisme, eso es otra cosa, ojo. Pero viene de esa necesidad del cerebro de saber también, ¿ah? Exacto.
Es diferente. Entonces, las historias, y ahora mismo te voy a enseñar a cómo estructurar una historia. Las historias son poderosas porque estamos ávidos de hacerlo. Son un recurso fácil de crear. Y las historias están puestas todo el tiempo. Las historias están ocurriendo todo el tiempo y solo tienes que tomarlas. Y una tercera forma, o una tercera variable que es muy importante de estas tres es que las historias nos permiten enseñar. Si tú estás en recursos humanos, o eres profesor, o eres consultor, o simplemente quieres dejarle una semillita a alguien de algún aprendizaje, lo puedes usar con historias, sin tenerle que decir a la gente literal A más B es igual a C, lo cuentas a través de una historia. Si yo te pregunto, ¿cuál crees que es el aprendizaje que yo obtuve con esta historia? ¿O cuál es el aprendizaje que te quiero transmitir con mi historia que te acabo de contar? ¿Cuál sería? Libre y abierto, ¿eh? ¿Qué sería, qué aprendizaje podrías llevarte tú de la historia de Coco, el perro y Astrid? ¿Quién me dice? ¿Quién de ustedes? Puede ser escrito, puede ser con el micro. Aquí primero lograste conectar con la gente porque empezaste preguntando quién tiene animales, o sea, es como con qué logro conectar con el otro, es como preguntar quién tiene hijos, entonces como por ahí entrar con una historia. Y en segundo lugar fue cuando empezaste a comentar que Coco nunca te hizo caso y que finalmente cuando el Coco Loco hizo esta conexión de decir, ok, como que ya dejo de correr y de arrancar, fue porque tú te tranquilizaste y tú le transmitiste esa tranquilidad a él. Y ahí recién dijo, ok, bajó las revoluciones. Exacto. Entonces, como en el fondo me tranquilizo yo para poder tranquilizar al otro. Perfecto, Eli. Muchísimas gracias. Leo por aquí también que Belia nos dice que un aprendizaje no puedes controlar nada, debes fluir con las circunstancias. Si yo fuera justamente coach o estuviera dando un entrenamiento, pudiera utilizar esta historia para que, sin decirlo literalmente, no puedes controlar nada y debes fluir con la vida, en lugar de decirlo literalmente, utilizo una historia y el aprendizaje se queda. Entonces, efectivamente, es una historia que nos dice: aprende a relajarte, aprende a fluir, que hay cosas que tú no vas a poder controlar. Entonces es una historia sencilla, bonita, que nos ayuda a transferir ese aprendizaje de manera más simple. Y otra cosa, Elizabeth, ahora que lo mencionabas, si ustedes y yo nos volvemos a conectar dentro de 6 meses, yo les pregunto, ¿se acuerdan de la historia que les conté del perro? ¿Ustedes qué creen que me van a decir? Efectivamente, el hecho de contar historias nos ayuda a que nuestra memoria pueda retener mucho más y nuestro mensaje sea de mayor impacto. Entonces, eso es a propósito de contar las historias. ¿Qué sería a lo mejor la siguiente pregunta que tú te harías? Si ya te estoy dando el tema de que las historias son muy importantes para tu comunicación, ¿cuál es la siguiente pregunta que tú te harías para avanzar en esta pequeña sesión? ¿Qué más te gustaría saber? Vamos a ver si... Este es un experimento pedagógico que estoy haciendo con ustedes. Si ya te hablé que las historias son importantes, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Quién dice yo? ¿Es la forma de contarlas? Exacto. Exacto. Muchísimas gracias. No logré distinguir quién habló, pero creo que fue Patti. No, fui yo. Soco. Perfecto, Soco. Muchísimas gracias. Exacto. Fíjate cómo las preguntas vuelven a aparecer. El cerebro va procesando el qué, por qué, cómo, etcétera. Entonces, la siguiente pregunta que nuestro cerebro se estaría haciendo es: oye, Astrid nos está diciendo que contar historias es muy importante. La siguiente pregunta es: ¿cómo hacerlo? Hay diferentes formas de explicar los cómo.
si estamos frente a un grupo, si estamos enseñando, etc. Yo te quiero compartir una técnica muy sencilla que aprendí de un mentor que se llama César Castro. Yo a César Castro lo conocí precisamente por allá donde vives tú, donde estamos Delia, por allá por tus rumbos, en Cancún andábamos en un seminario. Y entonces César llegó a darnos una conferencia, muy joven, muy apuesto, ¿no? de muy buen parecer. Y él, por primera vez escuché el término del storytelling, del arte de contar historias. Y él nos contó una historia sobre su hijo que odiaba comer yogurt. Y a partir de ahí fue que me aprendí el método que te voy a compartir. Es un método de él y que se me hizo tan sencillo que te lo voy a enseñar. Si tienes hoja y papel, ¿me lo podrías mostrar quien tenga hoja y papel cerca? A ver si es cierto. ¿Estamos listos? Y el que no, pues lo tendrá que ir a conseguir ahora mismo. Perfecto. ¿Ven cómo sí venían preparados? Excelente. Quiero que apuntes la palabra cosa. La palabra cosa. Y en la letra C, te voy a pedir que le escribas un cuadrito así al cuadrado. ¿Se alcanza a ver? Exacto. Cosa. ¿Cómo puedo contar una historia utilizando la metodología cosa? Fiorella, en cualquier momento tú me dices si hay pregunta o si tú me dices, ¿no? Perfecto. Entonces, la estructura de cómo contar una historia para enseñar, para llamar la atención, para aprender, empieza con la letra C. ¿Ahí estamos todos con la letra C? Perfecto. ¿Puedes hacerlo con tu manita también? Ayúdame con la letra C. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Te cuento. La letra C tiene que ver con la chispa. Como te mencionaba, es empezar tu historia con algo que llame la atención. La frase, el dato, la pregunta. Chispa, que tenga chispa. Y yo utilizaría también el tema de la C de casa con la conexión. La conexión es algo que hoy justamente alguien de ustedes mencionó. ¿Cómo le hago para conectar con la gente? Aquí hay recursos importantes. Dicen que los primeros minutos de tu conferencia o de tu clase tienen que estar dedicados a conectar con la gente. Si tú no tienes la confianza o esa conexión, difícilmente van a prestar atención a aquello que tú quieras persuadir o influir o simplemente informar. Entonces, la C tiene que ver también con la conexión. Y aquí te van algunos tips. Yo hace muchos años, cuando empecé todo este tema del entrenamiento y la capacitación que hago al personal, no sé ustedes, ¿no? Pero yo en mi cabeza traía como el chip de siempre ser como la más listilla de la clase y siempre muy destacada y ser muy, en México le decimos nerds, no sé si todos ubicamos como el nerd o el ñoño, ¿no? Entonces, a mí me preocupaba mucho hacer las cosas bien y hacerlas perfectas. Y cuando yo empecé a dar entrenamiento, estaba muy preocupada por ser esta niña bien hecha o esta profesional impecable, ¿no? Entonces, justamente me esforzaba mucho en este tema y yo creía que entre más sabionda era, es decir, entre más conocimiento yo tuviera, más iba a conectar con las personas. Yo pensaba que para ser un buen comunicador o un buen orador tenía que saber mucho, porque yo decía, pues es que eso es lo que hay que hacer. O sea, si uno va a hablar de algo, tiene que saber mucho, tiene que dominar su tema. Y no me puedo equivocar, y pobre de mí que diga yo una palabra incorrecta. Y entonces así fui avanzando con los años, hasta que un día, uno de mis mentores, que se llama Pedro me dijo, no, Astrid,
sea, realmente la gente se va a identificar contigo en la medida en la que seas igual a ellos. No necesitas verte acá, ¿no? O sea, tú no eres experta en tu tema, pero eso no significa que tengas que verte superior a ellos, porque al contrario, crear una brecha entre yo soy diferente a ustedes o ustedes son diferentes a mí nos separa de la conexión. Entonces, fíjate el reto tan importante que yo estaba teniendo y dije, o sea que no me tengo que plantar enfrente de ellos y aventarles todo el conocimiento y ser la sabelo todo y... No, tienes que compartir tus conocimientos, pero no olvidar que sigues siendo persona y que tienes muchas más cosas en común con ellos que lo que te imaginas. Y entonces esa tarde, cuando hablaba yo con Pedro, le dije, wow. Entonces, cuando hablamos de conectar con las personas, tú puedes usar muchísimos recursos, como las mascotas, como los hijos, como el supermercado. ¿Qué más se te ocurre que puedes usar para conectar con tu audiencia? Betty con tus alumnos, en el caso también de todos ustedes que están en el medio, ¿no? ¿Qué se te ocurre que puede conectar? Cosas que tú tengas que te ayuden a conectar con otros, cosas triviales de la vida real, cosas que nos pasen a todos. ¿Qué se te ocurre? ¿Quién me dice? Puede ser hablado o en el chat. Si es más bonito es hablar. A ver, échenle. Cualquier defecto, distracción. Vamos, Pati, luego Betty, venga. ¿A ti? No, de repente un defecto que no sea tan grande, pero ser distraído, por ejemplo, o una cosa trivial, pero que es común, hace que se sientan más cercanos contigo. Entonces, de repente encontrar un punto en común que te acerque a la audiencia y no que te alejes de ella. Excelente, fantástico, ¿no? Interesante eso que dice Patricia. ¿Y cómo fue que dijiste algo trivial, algo que no sea serio, no? Claro, lógico. Claro, porque cuando tú recién entras en este contacto con gente que no conoces, es como que tú estás encima de un iceberg. Entonces tú vas echando la línea y vas bajando poco a poco. Claro. ¿Qué pasa con estos speakers, con estos conferencistas que hacen mucho lo que llamamos oversharing? Que de pronto en los primeros 5 minutos, ¡boom! O con la gente, a veces uno se encuentra con personas, oye, ¿cómo estás? Y se tiraron hasta, y tú, uy, yo no necesitaba saber todo eso. O sea, no me avisaron que venían, ¿no? Porque todo esto también tiene una progresión paulatina, emocionalmente hablando, ¿no? Para nosotros no es fácil. En 6 Seconds le llamamos, los peces no hablan del agua. Y es una de las filosofías de 6 Seconds. El poder generar conversaciones que sean por debajo de ese iceberg, pero de una manera paulatina y segura, ¿no? Entonces, yo creo que lo que dices tú, Ingrid, es que esta regla del speaker es, claro, atrae la atención con algo que no sea, pues, una cosa o temas polémicos, ¿no? Que eso también quería preguntarte, ¿cuáles son los temas donde no vale todo esto? Política, religión, o cualquier tema que sea, digamos, demasiado agudo, dado un momento. Totalmente. Yo creo que puedes buscar situaciones en donde todos hayamos vivido lo mismo sin cuestionar. A todos se nos olvidan las llaves, todos nos hemos tropezado en un charquito, todos hemos sembrado una planta que se nos ha secado, cosas de este tipo, ¿no? Todos hemos tenido a lo mejor un profesor que en la primaria no nos caía tan bien. Situaciones más generales en donde no haya un juicios de valor, sino más bien anécdotas, ¿no? Muchas gracias. Betty, vamos contigo para que nos compartas. Bueno, en mi caso, durante las clases, principalmente que son de derecho, yo creo que todos hemos tenido algún suceso con la policía, que es el típico ejemplo que trato de utilizar con mis alumnos. Y sí, obviamente todos hemos padecido una detención arbitraria o algún suceso de que nos detuvo la policía sin razón alguna.
Entonces, tal cual, como dicen los demás, sí una situación totalmente trivial, pero de la vida cotidiana. Así es, perfecto. Y entonces, fíjate, ahí, ¿te acuerdas en qué letra estábamos? La C. Exacto, perfecto. La letra C también me recuerda al tema del contexto, fíjate. Es muy importante que cuando empecemos a contar historias o empecemos a comunicar, si vas a usar este recurso, sitúes a las personas en el momento y en el lugar donde tú quieres que estén. ¿Por qué? Porque cuando vamos a comunicar es como pedirle a la gente que se vaya de viaje contigo a ese momento y a ese lugar donde tú estabas. Si recuerdan, yo les platiqué que estaba en mi oficina, que tenía mi taza de ¿qué? ¿De té o de café? ¿Quién se acuerda? De café. Era té, exacto. Entonces, tú te empiezas a imaginar dónde estoy, a qué hora era, y eso también es importante en la letra C, que le des a la gente contexto, ¿no? Es como, imagínate que un día... Sé que se me había acabado. Imagínate que un día, sí, que un día vas por la calle y una patrulla, ¿no? En México aquí, no sé si sea igual en sus países, ¿no? Pero una patrulla te detiene y le vas a dar una lección de derecho, ¿no? Betty, en este caso que tú decías, pero tienes que dar el contexto. Entonces, es muy importante en la letra C, ¿ok? Entonces, recapitulando, alguien que velozmente me ayude a escribir en el chat, ¿cuáles serían las Cs relacionadas con la primera parte? ¿Cuáles les quedan grabados? Les dije que eran 2, pero hablé en realidad de 3. Por un bono, excelente. Cifra, conexión y contexto. Excelente, son los mejores alumnos que he tenido en meses. Oye, pero tú dijiste C al cuadrado. Sí. Era C a la tercera. A la tercera, en realidad creo que le añadí. No, por si acaso no les estamos enseñando matemáticas. No, qué bueno que no es matemáticas, porque ya hubiéramos reprobado. Yo decía, pero si son 3 y al cuadrado, no. En el método que nos enseña César, tiene que ver con César Castro, y te pido, o sea, te recomiendo que lo busques porque es muy bueno, está en LinkedIn y Facebook. César nos enseñó el tema de la chispa y el contexto. Yo le sumo la parte de conexión, que me parece muy importante, porque tienes solo pocos minutos al iniciar. Cualquier discurso, cualquier clase, tienes esos segundos únicos que la gente te va a dar para que se conecte contigo. Y no necesariamente, en verdad, el tema de conectar con ellos desde tu vulnerabilidad, desde no soy perfecto, no lo sé todo, hasta genera una parte como de relajación para ti. O sea, como que dices, o sea, vengo aquí a hablarte de lo que me apasiona, de lo que disfruto. Y es diferente ir así a ir con una presión tremenda de tengo que impartir un tema y no me puedo equivocar, me tiene que salir perfecto, ¿sabes? Eso también nos pone en una disposición emocional distinta hacia la tarea que estamos desenvolviendo, ¿ok? No, entonces, ¿vamos bien hasta aquí? De hecho, Ingrid, Kate Gonigal habla de que hay este estrés que es bueno, que es un estrés productivo, que me lleva una línea en la que va a mejorar mi performance, pero no es un estrés que me paraliza. O sea, las personas, por ejemplo, que se ponen paralizadas cuando tienen gente enfrente, ¿no? ¿Y tú qué opinas? ¿No? Pero hay un cierto estrés que te hace además ser cautelosa, prepararte, y todo ese estrés paralizante, además dicen las investigaciones que se disminuye con la preparación, con el rehearse, con practicar, ¿no? Así es. ¿Tú practicas mucho? No. Perdón, ¿quién fue? Patricia, ¿alguien dijo algo? ¿No tendrá que ver con la ansiedad, Fiorella? Porque yo pienso que cuando tú estás en un estado ansioso, es como que te paralizas, o sea, no dejas ser. Pero cuando estás más tranquila, como que todo fluye. A mí me pasa, por ejemplo, cuando yo hago cenas. Si yo estoy tranquila y me tomo algo para tranquilizarme, todo fluye perfecto. Pero si no, soy perfeccionista. Entonces eso como que te para, tiene que estar todo en orden. Y si algo falta, es como que te sales de la casilla, no puedes improvisar.
Mientras que si te sientes más tranquila, improvisas y no hay problema y ya está. Claro, y no tienes tantas expectativas del futuro, ¿te das cuenta? O sea, es lo que es y chao. Eso es lo que me ha sacado así la palabra de la punta de la lengua, la expectativa. Lo que dice Kate Gonigal es que en este estrés saludable, lo que cambia es reenmarcar la expectativa. ¿Es mi expectativa realista? ¿Es una situación que puedo controlar? ¿Qué tan grave va a ser esto en 1 año? En 3 meses, cuando tengas una cena? O sea, ¿qué tan grave es que las servilletas sean las de bolitas y no las de flores? O sea, ¿se va a acordar la gente en 2 meses? Y yo creo que la evaluación vale para la historia que compartimos, ¿no? Claro. Y si me permites, Fiorella, conectar, porque esto va directo al punto número 2 de la metodología que te estaba compartiendo. La O tiene que ver con los obstáculos y tiene 2 sentidos. La O tiene que ver con que durante tu historia tienes que contar los obstáculos que se van viviendo. Si nos remontamos a la historia de Coco y Astrid, pues los obstáculos eran que Astrid salió corriendo, Astrid quería llegar a la junta y no podía, Astrid quería agarrar al perro, pero entre más lo correteaba, más se le escapaba. Entonces, los obstáculos son parte de las historias que son una parte de nuestras historias. A los seres humanos nos gusta saber que vamos avanzando y que todos tenemos retos que podemos superar. Y precisamente otro obstáculo de los speakers o de los conferencistas tiene que ver con esto de lo que estábamos hablando, con ese miedo, con esa ansiedad, ¿no? Mucha gente se está perdiendo quizá de tus conocimientos y de tus grandes aprendizajes y sabidurías, porque a lo mejor tienes ahí esta sensación, ¿no? De que no te sientes tan cómoda hablando, y vamos a hablar precisamente de ese miedo. ¿Qué significa o por qué está ahí cuando hablamos en público? ¿Por qué no nos sentimos así como peces en el agua? Y conecto con 2 conceptos que hablaba Fiorella. Particularmente a mí me ha servido mucho más decirte, interpretar el miedo, y me he cambiado una palabra que me ha gustado mucho, que es, en lugar de decir, me da miedo hablar en público, yo diría que en lugar de miedo, le tengo respeto. Hay una diferencia entre tenerle miedo a algo que decir, pues yo le tengo respeto a las cosas, ¿no? Y cuando le tengo respeto a algo, quiere decir que me tengo que preparar de alguna manera para que lo que ocurra a continuación tenga mejores resultados. Entonces, mucho de nuestro miedo a hablar en público o de hacer un buen papel tiene que ver con las expectativas que te creas. Y aquí es muy importante, y a lo mejor se va a escuchar así bien sencillote y bien fácil, pero recuerda que tú estás hablando. Cuando tú tomes el micrófono o hagas una sesión, la expectativa que se tiene que cumplir es la tuya en función de cada uno de tus avances. Para mí, la primera conferencia que di fue para 10 personas. Y salí feliz, así de ¡yay! 10 personas. Después, mi siguiente paso fue 15 personas. Y cuando llegaron y me dijeron, Astrid, ¿puedes dar una conferencia para 600 personas? Yo dije, si ustedes no crean que mi cerebro no dijo, alerta, alerta, peligro, lo puedes hacer mal. Claro que lo dijo. Pero entonces lo que yo hago es, como le tengo respeto a dar una conferencia de 600 personas, ¿qué tengo que hacer antes para generar mayor seguridad y mayor confianza? En lo personal y de manera muy, muy personal, lo que yo hago es prepararme. Preparo mi discurso, lo practico, porque solo el hecho de estar más preparado te da más recursos y menos estrés. No sé si me voy a explicar. Sí. De hecho, Ingrid, para reforzar este punto también que mencionó Juliana, si me permiten mostrarles una diapositiva del modelo de 6 Seconds junto con el modelo que usamos para ver las emociones. Nosotros usamos el modelo de Robert Plutchik, que es un modelo básicamente muy, muy arraigado en lo físico-biológico, es decir, en la respuesta fisiológica del cuerpo ante ciertas emociones. Esta es una flor, pero cerrado es como un cono.
Entonces, estas 8 emociones son lo que Robert Plutchik, que estudiaba la respuesta en los animales, particularmente en los mamíferos, muestra como respuestas del cuerpo. Entonces, por decirte, si tú estás en éxtasis, tú vas a abrir el pecho, vas a abrir los brazos, ¿no? Si estás en admiración, los brazos son hacia arriba. Si estás furioso, ven que es lo contrario al terror, ¿no? En la furia hay una reacción como que tú te vas hacia adelante, en el terror te vas hacia atrás. Entonces, son varios pasos súper interesantes que uno reconoce en el cuerpo. Entonces, claro, si bien es cierto, yo creo que el lenguaje es súper importante en cómo nosotros remarcamos nuestras creencias limitantes, ¿no? O sea, con lo que tú dices, yo tengo respeto a tengo miedo. Pero también es importante reconocer el miedo como tal, porque de repente eso me está dando a mí, de hecho me está dando un mensaje, pero me está dando también una idea de la intensidad de ese respeto. Ustedes ven aquí que en lo que es terror, miedo y temor, hay una progresión en intensidad. Ahora, este modelo no es exclusivo de todas las palabras que tiene el castellano, que es un idioma riquísimo para las emociones, ¿no? Pero más o menos tenemos ciertas guías en lo que es, bueno, temores, bueno, me preocupa un poco, ¿no? Hay como que, miedo es como que ya el respeto ese que dice Astrid, ¿no? Me tengo que preparar, pues, ¿no? Porque si no voy a quedar mal. Y ya terror es esa instancia en la que la gente se paraliza. O sea, pasas a congelado, ¿no? Entonces es importante saber dónde estamos, porque esto no es automático. Hay algunas veces en que nos movemos como si fuéramos un Ferrari, de 0 a 100, y aceleramos, pero a veces hay una progresión en esto. No sé quiénes de aquí son procrastinadores, que dejan hasta el final, hasta que pasan de temor a terror. No, pero no puedo para nada, yo soy al revés. Entonces, nos ubicamos en la parte del modelo y les pongo lo del modelo porque el modelo implica conocer esta dinámica que pasa dentro de mí. De la misma manera como yo quiero remarcar respeto, de la misma manera como yo me encuentro en el temor, o de repente estoy serena y también tengo un poquito de aceptación. Entonces, encontrar qué emociones me mueven un poco para poder crear esta historia y crear el contexto que a mí me permita, florecer como un orador, ¿no? Y por eso les quería mostrar esto. Fiorella, ahí entra un poco, o sea, sí, tú vas a dar una presentación y tú te puedes preparar todo, o sea, tener todo, pero en la vida vas a poder controlar todo al 100%. Puede haber un momento de que si tú no manejas bien tus emociones, por más de que te preparaste para que todo sea perfecto, que te congeles, si algo se desvió, ¿y cómo vas a volver tú a coger otra vez para que la gente te vuelva a atender? Y entonces que yo ahí pienso que cuando tú sabes manejar tus emociones, tienes como esa tranquilidad, que que aún preparándote cualquier cosa que te pueda pasar, tú eres capaz de poder resolver la situación. Y eso entra en la parte de improvisar, cuando pasan cosas que tú no esperas y que puedan pasar a pesar de todo lo preparada que estés. Una cosa así. Una de esas es Astrid. Yo sé que vamos a coincidir en la clásica. ¿Cuál es la clásica cuando tú estás enfrente de 1,500 personas? ¿Y cuál es la clásica que te puede pasar? No, bueno, me encanta, gracias Liliana, porque lo conecto perfecto con el tercer punto, que es, después del obstáculo, en la cosa, después viene la S de soluciones. Yo te quiero hablar de es una historia breve, pero sin duda ha sido de los momentos más impactantes en mi vida. Una vez llegué me pidieron dar una conferencia motivacional de felicidad en el trabajo. Eran como 400 personas. Y me tocó tenía yo que darla en la tarde. Entonces, estos 400 colaboradores de una empresa iban a tener actividades durante la mañana y yo cerraba la actividad del día. Pues yo llegué muy peinada, muy puntual, llegué con todo mi equipo de audio, micrófono, todo súper bien. Recuerdo que mi mamá me acompañó ese día, fue muy especial. Y cuando llegué, no se imaginan, esta gente a la hora de la comida había terminado de comer y además habían tomado cerveza y más. Entonces mi audiencia, que yo esperaba que iban a estar sentaditos, bien portaditos, no, olvídense.
estaban ya, como decimos en México, cohetes, ¿no? Con sus cubas encima y con sus cheves encima. Y sí, no, bueno, y para mí fue como, ¿qué hago, Astrid? O sea, hablo con el gerente y le digo que no puedo dar mi conferencia, la cambio, improviso, mejor los pongo a bailar y bajo una canción de Shakira, o qué hago, ¿no? Y ahí creo que hay algo bien interesante que es recurrir a tus recursos internos, ¿no? A tu autoconfianza y decir, ¿de qué soy capaz de hacer? ¿Soy capaz de reponerme de hacer esto? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Tal, ¿no? Y te voy a decir cuál fue mi decisión esa tarde. Yo dije, voy a hacer algo diferente. O sea, en lugar de hablar de lo que traía pensado, lo voy a modificar un poquito para que sea más divertido, más anecdótico. Y si no sale bien, pues ya, o sea, ya aprendí, ya me va a quedar un aprendizaje y algo que yo pueda rescatar hacia el futuro. ¿Qué pasó? Pues yo te diría que no fue divertido, o sea, al final creo que logré entretener al grupo, no era mi objetivo, finalmente los puse a hacer como más dinámicas, más conversación y así. A mí personalmente, y la historia es que no lo disfruté, o sea, no fue la mejor tarde de mi vida, y te soy bien honesta. Sin embargo, aprendí que para la próxima ocasión, tal vez sí hubiera tomado la decisión de hablar con el gerente y decir, bajo estas condiciones, yo ya no puedo dar una conferencia. Pero en mí ya no quedó, ¿sabes? Decimos aquí en México, por mí, yo traté de hacer lo mejor que pude. Pero quizá para el futuro, si no me hubiera pasado, yo nunca hubiera podido procesar lo que ocurrió esa tarde. Y por otro lado, descubrir que soy capaz, así como tú, todos somos capaces de reponernos ante situaciones que están fuera de nuestra zona de control. Y si te sale mal, no te preocupes, algo vas a aprender de eso. De verdad, si sale mal, no se cae el mundo, que eso es a veces lo que tenemos mucho temor. No pasa nada. Y ese es el último punto con el que quisiera cerrar. La última, después de la S, que es las soluciones a las que recurres, después viene la A, que es el aprendizaje. Las historias nos sirven para generar aprendizajes y finalmente esa es la manera en la que podemos aprender un montón de lecciones que no hay otra manera de aprender que experimentando y viviéndolo. Así es que yo no nací siendo buena conferencista. Lo he logrado y yo te diría, apenas voy en el camino. He avanzado gracias a darme la oportunidad de experimentar. Para ser bueno en lo que quieras hacer, solo necesitas darte el chance. Decir, me voy a dar el chance de probar, de experimentar y de fracasar o incluso de equivocarme. Porque después de eso, te vuelves el mejor, pero te tienes que dar chance. Si es que si te vas a dar chance, ya estás del otro lado y ya tienes el 100% del camino ganado. Eso sería lo que te puedo compartir. Y es difícil controlar todas las variables, ¿no? Nosotros en los estudios de inteligencia emocional de 6 Seconds, por ejemplo, nos dicen, ¿no? El 73% de tus resultados tienen que ver con tu inteligencia emocional, pero son el 73%. El resto es, o sea, todos hemos tenido este tipo de experiencias cuando tú llegas a un sitio, pero yo tengo que contarles esto rapidito porque se van a reír. O sea, no, esta también fue algo muy parecido. A mí yo sí improviso bastante, ¿no? Pero no sabía cuánto podía improvisar hasta que me tocó pasar un taller supuestamente de un lugar cerrado, con diapositivas, con slides y muy estructuradito, a facilitar debajo de un árbol. Me fui a un festival de la felicidad, y le vamos a hacer más la fama a los festivales de la felicidad, creo. Me fui a un festival de la felicidad, pero me lo advirtieron, me recibe el anfitrión y me dice, me ve llegar con todas pues mis banners, todas mis cosas, mis libros, todo, mi computadora, ¿dónde enchufo para mis diapositivas? ¿Dónde pruebo esto? No hay salón. Me dice, prepárate para disfrutar y para lo inesperado. O sea, así me recibió, ese fue el tagline de la historia. Prepárate para que nada funcione, básicamente, ¿no?
Entonces, bueno, llegué y entonces empecé a buscar una locación afuera, me tocó buscar un espacio afuera y esta era como una casa campo, una casa muy bonita, pero todos los espacios cerrados con un enchufe estaban totalmente ocupados. Así que me tocó facilitar debajo de un árbol. Me tocó colgar mis banners, ¿te acuerdas, Astrid? Lo recuerdo perfecto. Yo estaba ahí. Me tocó colgarlos de los árboles. Cada árbol colgaba un banner. O sea, era la hippie de la inteligencia emocional y no tenía diapositivas. Y bueno, me tocó ser la diapositiva, pero fue la experiencia más cruda. O sea, aprendí y sí me divertía. Sí, o sea, me divertí después que estaba todo armado. Porque les tengo que confesar que al principio yo respiraba. Encima habían 35 grados de calor. No, fue pero una locura. Entonces nunca lo podemos planear como queremos, ¿no? Pero además déjenme decirles algo que no estaba planeado, Fiorella, pero qué bonito es poder conectar esto que voy a mencionar a continuación. Nada de lo que nos estás platicando, yo no lo sabía, nada de lo que sabía se notaba, al contrario. Yo dije, esta mujer viene perfecta, o sea, está fluyendo como pez en el agua. Facilita en el parque todos los días. Es que yo te iba a decir eso, Fiorella, tú estabas en tu elemento. O sea, yo si te veo ahí, no. Definitely. Si no te veo, yo digo, pero ¿cómo? Lo que a mí me parece muy impactante es, Fiorella, el diálogo interior que a veces podemos causarnos. Es decir, tú estás preocupada porque las diapositivas, porque tal, pero la gente que te ve realmente no está pensando en nada de eso. Y ojo, cuando somos conferencistas o comunicadores, a veces estamos muy preocupados por la expectativa y por lo que piensa el de afuera. Y tú te estás creando unas historias acá en la cabeza, unas películas que ni siquiera existen. O sea, yo nunca me imaginé esta historia de Fiorella, ni que estaba teniendo problemas para la presentación de PowerPoint. Yo la vi preparadísima. Y eso es muy común que nos pasa. Cuando nosotros somos dueños de nuestra comunicación, a veces somos muy críticos con nosotros mismos y pensamos, ay no, pero ¿qué va a decir la gente? Pero seguro esto no es... Y a veces ni siquiera eso está pasando. Así es que te invito a que seas también muy objetivo contigo mismo y decir, ay caray, o sea, esto es como que una película que, no, o sea, me estoy inventando, ¿no? Pero Astrid, no todas las personas se crean esas vainas, ¿ah? Porque ponte, yo me las creo y con punto y coma, pero por decirte, mi hijo es recontra relajado y él no se crea ninguna historia. O sea, no todos somos iguales. Las personas ansiosas somos más las que nos creamos cosas que ni siquiera existen, y por eso que somos ansiosas. Pero ponte, yo te aseguro que la Fiorella no se crea mucha vaina en la cabeza porque se le ve súper relajada, si el mundo se caiga, o sea, y esa es la gente que soluciona. O sea, tú puedes solucionar porque no te congelas. O sea, mi hijo me dice, mamá, cool down, quédate tranquila, y él soluciona mientras yo me estoy dando 20 vueltas como un perro loco alrededor y no salgo de ahí, no hago nada más que darme las vueltas. O sea, no todos somos iguales. Hay gente que sí soluciona cuando están contra la pared, ¿no? Y otras no. Pero se entrena, sí, se entrena de diferentes, se entrena cognitivamente, teniendo tu gestión emocional y teniendo un inventario, lo que decía Astrid, de las fortalezas, y también se entrena corporalmente. Cuando nosotros hablamos de emociones, siempre estamos hablando de emociones, pero la corporalidad de las emociones es súper importante, porque tú realmente estás haciendo una línea de base nueva para tu cuerpo, con tu respiración, con cómo manejas el movimiento, ¿no? O sea, las emociones son estos químicos que son información que salen del cerebro, pero también nosotros podemos iniciarlos a través del movimiento, ¿no? Piensen lo feliz que los pone ponerse a bailar. De repente en un principio son medio duritos, pero luego ya cuando van soltando y empiezan, ya están contentos. O sea, y tú dices, bueno, pero ¿cuál fue el mensaje, no? Y es tu cuerpo entra en esa sintonía. Entonces, se puede regular de las dos maneras, creo yo. Sí. Así es. Perfecto, pues básicamente creo que tenemos una hora, ¿verdad? Sí, y me gustaría saber si tienen preguntas, si tienen alguna historia que quieren compartir ahora que estamos en confianza y ya saben que es facilitado desde debajo de un árbol. Astrid ha facilitado para un grupo de alcohólicos anónimos. Constelaron contigo frente a 500 personas y en un live de 2.500 vidas más. ¿Verdad? Ese nos ganó a todos.
Sí. Qué fuerte. Antiguamente se compartía enseñanza a través de las moralejas, que son historias de la vida cotidiana y que tú desprendías una enseñanza. Y recurrían a esos métodos cuando no había tecnología. No me acuerdo cómo se llamaba el famoso moralista, pero son muy interesantes las moralejas, te acercan mucho. Y yo creo que tiene que ver este aprendizaje con este engagement de poder traer a la persona en una situación tan cotidiana con lo que la persona se pueda sentir completamente enganchada. Identificado, claro. Despertar la curiosidad de ahí y de ahí comenzar ya a desarrollar todo lo que tú necesitas desarrollar, ¿no? O sea, yo creo que esa es un poco la magia hoy en día de la facilitación y del poder hacerlos o guiarlos de repente y meterte con ellos dentro de las mismas emociones que quieres trabajar, ¿no? Me parece, yo creo que lo importante no es situarse en un plano superior, sino que en un nivel parejo, y de ahí, digamos, ir creciendo en la conversación. Esa es una manera como de acercarse también a la gente. Así es. Perfecto, pues yo básicamente, o sea, estoy más que agradecida por el espacio porque además raras veces hablo mucho de los temas técnicos que estoy acostumbrada a entrenar, pero nunca hablo de cómo se hace. Entonces, pues yo deseo de verdad de todo corazón que haya podido transmitirte algo y si no, pues al menos habernos divertido un rato. No, yo creo, Astrid, me encanta el ejercicio que sigue, es que creo que cada uno se grabe a sí mismo con su teléfono celular y no tiene que enseñárselo a nadie, simplemente que se grabe contando una historia. ¿Cuáles son, no sé, tienes algunas patrones en cómo te mueves, cómo miras a la cámara? Acuérdense que también está el reto de mirar al huequito verde, que tiene la luz, y de mirarla al cuadradito, ¿no? Entonces, si queremos comunicar, si queremos además empezar a ponernos en la cámara, tenemos que practicar. Esto es como todo, es como el gimnasio, como correr, como nadar, como todo, hay que practicar. Y yo recuerdo que lo que yo hacía hace años era grabarme, y me grababa en esa época, era el MCN, no me acuerdo con qué, MCN, creo que, bueno, para allá les ahora digo, es más fácil. Más o menos, sí, de la época del fax. Pero bueno, había unos métodos así medios antiguos, pero funcionaban. Y la mejor manera es grabarse y verse, ¿no? Y decir, oye, no, estás torciendo la cara, no estás mirando a la cámara, estás volteando la boca. Nunca va a ser perfecto, creo que todos tenemos nuestra manera de hacerlo. Además, si no te dedicas a la tele o qué sé yo, pues como que nunca le has puesto mucho énfasis, ¿no? O sea, cuando yo era chica, eso siempre había sido considerado frívolo. Entonces no fue un skill set que yo aprendiera desde chica. Era estar en cámara o sea, anda y estudia, ¿no? Como que, pero ahora es supervivencia y es lo que necesitamos hacer para comunicar, ¿no? Y mejor que sentirte cómodo también, ¿no? A la vez que lo haces. Así es. Recomendaciones, pues a lo mejor cerraría esto. Yo tengo que dejarlos a las 7:15. Me voy a otra sesioncita, pero quiero darte esto que es muy importante, así como los secretos turbo, ¿no? Siempre va a ayudar más estar en un fondo con algunos objetos que hablen de ti, de tu personalidad o de lo que tú quieres transmitir, que si usas un fondo totalmente blanco, hablando del contexto, ¿ok? Entonces, siempre y cuando, por ejemplo, el fondo hable de lo que tú quieres transmitir, ¿no? Algo neutro siempre ayuda. Ahora, fíjate lo que voy a hacer con mi cámara. ¿Qué es lo que no te recomiendo? Veme muy bien. Esto, que por ejemplo estés pegado hasta arriba del marco. Entonces tienes que tener una cosa que se llama aire aquí. Hay como un espacio para que te veas bien. Tampoco estar demasiado abajo, ¿no? Es como pues les voy a platicar, ¿no? Tienes que estar en un espacio en donde tengas aquí espacio, airecito. Y es importante que puedan, como decíamos Fiorella al iniciar, que puedas usar tus manos, porque comunicamos mucho físicamente y el hecho de estar en esta posición nos puede limitar un poco, pero tienes siempre tus manos, ¿ok? Respecto a la imagen, es importante que te sientas cómodo
Y yo, por ejemplo, me siento más cómoda el día que ando peinada que cuando ando despeinada. Entonces, sí me dedico un momento antes para darle una peinadita, ¿no? Una maquilladita, para que también elevemos nuestro nivel de confianza. Sé que no depende del peinado la confianza, pero sin duda a mí me ayuda, ¿ok? Importante también, para proyectar más apertura, te recomiendo no usar ropa que te cubra los brazos o hasta el cuello, porque nos facilita la apertura y la comunicación no tener nada como que nos tape los brazos y el cuello. Entonces, que también tu ropa te ayude a conectar con más facilidad, ¿no? No te tapes todo así, evita los gorros, lo que nos impida, ¿ok? E incluso el cabello, exacto, como Patti, así creo que no va a conectar mucho, ¿no? Eso es muy importante. Y si lo vas a hacer de manera profesional, ahí ya le vamos a subir una rayita. Hay que buscar que la acústica o el audio sea adecuado, que no se entre demasiado ruido. Y por último, la iluminación. Busca que cuando estés en tu sesión, un lugar en donde tu rostro se vea iluminado, para que no se vea muy oscuro, porque eso como que nos apaga un poco. Y bueno, pues esos serían como los tips sencillos, ¿no? Para que te puedas grabar. Y recuerda que entre más prácticas, mejor te haces. Si no hay práctica, no hay maestría. Eso sería, pues, con lo que yo cerraría, Fiorella. Muchas gracias. Gracias, Astrid, te pasaste. Nos ha encantado. Muy interesante. Gracias, Fiorella. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y quiero recordarles que el día de mañana tenemos la inteligencia emocional y el deporte. Y quiero hacerles un pedido muy especial. Tenemos cantidad de futboleros. Nos están ganando, o sea, nos están superando. Así que, por favor, Carlos Rossi, que es Preferred Partner en Ecuador, va a venir a conversarnos acerca de por qué y cómo la inteligencia emocional puede potenciar el deporte y al revés. Entonces, él viene mañana a las 7, sí, viene mañana a las 7 de la noche. Ves que ya no sé ni qué día estoy. Es viernes. Y el sábado tenemos Entre Bros, que es un espacio para toda aquella persona que se sienta joven, liderada por personas jóvenes. Y él se ríe. Aquí está Eduardo González, que lidera Entre Bros. Y originalmente pensé que me habían segregado del espacio porque decía que era solo para jóvenes. Pero luego ya lo corregimos un poco y lo remarcamos. Entonces, para todo el que se sienta joven, vengan. Tenemos a Macarena Rivas, que es una peruana que ha comenzado a hacer un emprendimiento súper bonito con lo que es el tema de educación. Y hoy por hoy es una iniciativa privada que está entrando y calando dentro del Estado para modificar un poco la educación a nivel de Perú, ¿no? O sea que es un proyecto súper lindo el que ella tiene. Gracias, Eduardo. Sí, Macarena ha hecho en 3 meses, 4 meses de pandemia, 5.000 videos de contenido educativo para el Perú, que van a ser repartidos gratis. Así que, bueno, los invitamos a conversar con ella. Van a estar tomando preguntas y todo, ¿no? Bajo lineamientos de inteligencia emocional, sobre todo. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches con todos, que disfruten su noche. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego, un gustazo. Bye. Gracias. Chao, Astrid, gracias.